Muy buenos días, estimados estudiantes. Mi nombre es Gustavo Soria y voy a ser su docente en esta asignatura de valoración de cargos. Para eso vamos a revisar algunos aspectos importantes referentes a la materia e iniciaremos compartiendo nuestras diapositivas de clase para ir revisando algunos de estos aspectos. En primera instancia, pues los objetivos que tenemos referente a esta clase será primero el de conocer los contenidos que llevará a cabo esta asignatura, comprender los resultados de aprendizaje que se desea lograr en cada una de las unidades y tener una visión global del desarrollo del módulo que tendremos a continuación. Como hemos planteado, el nombre de la asignatura es Valoración de Cargos y tenemos la descripción para dar un concepto claro de a qué nos referimos con esta terminología. La valoración de cargos es una de las herramientas más significativas e importantes de la gestión de talento humano, ya que de la aplicación correcta de la misma se deriva la información para otros subsistemas del área de talento humano de las organizaciones. A través de los contenidos de la materia, descubriremos la importancia que tiene establecer sueldos y salarios justos en el ámbito laboral, haciendo énfasis en la importancia de cada puesto de trabajo dentro de las organizaciones. Con este sistema, el área de talento humano consigue determinar un valor que tiene cada puesto de trabajo para la organización. Por lo tanto, el objetivo principal de esta asignatura será el de conocer las principales técnicas de valoración de puestos, además de ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades en la utilización de los sistemas de valoración de puestos de trabajo. Los objetivos de la asignatura será el desarrollar un correcto análisis de puestos en primera instancia, ya que a partir de identificar un perfil de cargo correctamente podremos ir valorando las siguientes etapas del proceso. Y lo haremos a través de métodos y técnicas adecuadas para el levantamiento del perfil de cargo y la valoración de puestos de trabajo. El segundo objetivo que perseguimos será el de asignar una remuneración a cada puesto, identificando los beneficios y oportunidades de mejora en las políticas de compensación de las organizaciones. Nuestro tercer objetivo será integrar ambientes de trabajo que sean mucho más satisfactorios y equitativos dentro de las organizaciones. Como resultado de aprendizaje, pues al finalizar este módulo, el alumno estará en capacidad de aplicar diversas formas de cálculo salarial, manejando en las distintas organizaciones de acuerdo al análisis y descripción de los cargos. Serán capaces también de calcular el valor salarial de cada cargo de acuerdo al proceso de valoración. Dentro de nuestra unidad 1, y ya para ir revisando cada una de las temáticas, la unidad 1 nos centraremos en identificar el análisis de puestos. Para eso, la unidad estará desarrollada en dos aspectos importantes que será, por un lado, el enfoque estratégico de los sistemas de compensación y en segundo, la política remunerativa, el análisis y diseño de estructuras salariales y qué objetivos y beneficios logramos al aplicar estas técnicas de remuneración.
tendremos también una introducción al proceso de valoración de cargos e identificaremos las principales etapas que perseguimos con este proceso. Para empezar a revisar el enfoque estratégico que tienen los sistemas de compensación dentro de las organizaciones, vamos a plantear un concepto clave y claro respecto a esto. El enfoque estratégico de los sistemas de compensación se refiere a la alineación de las prácticas de compensación con los objetivos y la estrategia general de la empresa. En lugar de considerar la compensación como un costo a controlar, este enfoque reconoce que la compensación puede ser una herramienta poderosa al momento de motivar, de atraer y de retener al talento. Es así como utilizamos esta parte de la empresa para impulsar el desempeño y los resultados empresariales. Esto implica, en primera instancia, el alinearlo con la cultura y los valores de la organización, el ser flexibles, adaptables y vincularlo con la gestión del desempeño, con la compensación, comunicarlo de manera clara y transparente a los empleados. Y algunos aspectos clave dentro de este enfoque estratégico incluirán los 5 puntos que trataremos a continuación. En el primer aspecto clave, tenemos la alineación con los objetivos organizacionales. Los sistemas de compensación deben estar diseñados de manera que respalden y fomenten los objetivos y la estrategia de la organización. Esto implica definir claramente qué comportamientos y resultados se valoran y se recompensan, y asegurarse de que los incentivos y recompensas estén alineados con ellos. Nuestro segundo aspecto clave en el enfoque estratégico considera el entorno externo y la competencia laboral para determinar la adecuación de las prácticas y los salarios internos de la empresa. Esto implica investigar y comparar las prácticas salariales y de beneficios de otras organizaciones similares en el mercado, para asegurarse una oferta competitiva y atractiva para los empleados de nuestra organización. El tercer aspecto clave hace referencia a la equidad interna. La equidad interna y equitativa distribución de la compensación y las oportunidades dentro de la organización. Con esto buscamos eliminar aspectos como la discriminación salarial y garantizar que los empleados que realizan tareas similares o tienen niveles de responsabilidad que son comparables reciban una remuneración equitativa, justa y acorde con el valor de su trabajo y su esfuerzo. En el punto 4, mencionaremos que los sistemas de compensación estratégica deben también ser flexibles y capaces de adaptarse a los cambios del entorno y las necesidades de la organización. Esto incluye la capacidad de ajustar las políticas y las prácticas de compensación para abordar cambios en algunos aspectos como la demanda del talento, los cambios en la estrategia empresarial o cambios en las condiciones económicas. Uno de los ejemplos más claros que podemos ver acá
es el proceso que adaptaron y la reestructura en cuanto a salarios que se enfrentó en la época de pandemia, cuando las empresas tuvieron que tomar medidas bastante drásticas respecto a la reducción de horas trabajadas, reducción del salario que estaban percibiendo, con el objetivo de evitar tal vez males mayores como el despido de los trabajadores y trabajadoras dentro de la empresa, ¿no? Entonces siempre tiene que estar alineado y tiene que ser compatible con todos los procesos que se van llevando en el medio externo también. Finalmente tenemos el quinto aspecto, que hace referencia a una comunicación clara. Es esencial comunicar de manera clara y transparente las políticas de compensación a los empleados. Esto incluye explicar, por ejemplo, los criterios y los objetivos de la compensación, así como proporcionar información sobre cómo se toman decisiones de compensación y qué se espera de los empleados para recibir las recompensas. En un resumen general, podemos concluir que este enfoque estratégico de los sistemas de compensación busca utilizar la compensación como una herramienta que impulse el rendimiento y el logro de objetivos de la organización, alineándolo a las prácticas con una estrategia empresarial y fomentando una cultura de reconocimiento y recompensa en base al esfuerzo, a la dedicación y también a los méritos que tiene cada uno de los trabajadores. A continuación revisaremos un video acerca de los sistemas de compensación. Este recurso se denomina ¿Cómo crear una política salarial en la empresa? Vamos a revisarlo y al finalizar estableceremos algunas conclusiones. ¿Debería subirles el sueldo a mis empleados? Hoy hablamos de la política salarial de la empresa. ¿Cómo ha sido la política salarial hasta ahora? Pues bien, hasta ahora el sueldo de un empleado se fijaba principalmente en una negociación. Esta negociación bien podía ser al principio, cuando se incorporaba el empleado a la empresa, o bien a lo largo de su trayectoria dentro de la organización. Pero siempre se trataba de una negociación individual. Con esto lo que se consigue es que dos o más personas que hacen el mismo trabajo tengan sueldos o salarios distintos, dependiendo de esa negociación inicial o posterior. Por eso, si tú como empresario te encuentras con empleados en esta situación, la pregunta que deberías hacerte en lugar de si realmente debes subirle el sueldo o no a un trabajador es: ¿tengo una buena política salarial? Y es que en esta situación tendremos en nuestro equipo a empleados que haciendo exactamente el mismo trabajo, incluso con la misma valía, percibiendo sueldos distintos. Y aunque tus trabajadores, pues no tengan acceso a esos datos, créeme que entre ellos se acaban enterando de lo que cobra uno y otro. Y esto pues puede acabar provocando malestar y desmotivación entre el equipo. Piénsalo, es lógico que los trabajadores se acaben preguntando: ¿por qué mi compañero cobra más que yo si tiene las mismas funciones? Por eso, para ser un líder coherente y tener definida una buena estrategia general de gestión de personas, pues esto no debería ocurrir. ¿Por qué no es justa la política salarial tradicional? Pues como he dicho antes, si entramos a negociar el salario de cada uno de los empleados que se incorporan a nuestra empresa, vamos a tener salarios distintos para cada uno de ellos, aún haciendo las mismas funciones y teniendo exactamente la misma responsabilidad. Aceptando esta situación, somos responsables del malestar que ello pueda crear en el equipo de trabajo. Además, si la subida
se debe a una negociación, no es una decisión que hayamos tomado nosotros como empresarios, sino una decisión que se ha visto forzada por la presión que hace el trabajador, pudiendo ser más o menos justificada. Cuando un trabajador nos dice que o le aumentamos el sueldo o se marcha de la empresa, esa persona prácticamente se ha desenganchado de la empresa. ¿Por qué? En primer lugar, porque no va a ser coherente con el resto del equipo si aceptamos ese aumento. En segundo lugar, porque deberíamos haber previsto qué salario está acorde a la posición, funciones y responsabilidad que ocupa esta persona y que es lo mejor que nosotros podríamos ofrecerle. Y tercero, porque si aceptamos el aumento sin tenerlo previsto, puede que esa subida de sueldo afecte a nuestro presupuesto. ¿Cómo tener una política salarial correcta con nuestros empleados? Para que no haya conflictos por motivo de salarios entre los empleados y tener que evitar la situación de que un empleado te pida un ascenso de salario y que esto provoque esta serie de conflictos internos en el equipo, tenemos que crear una política salarial. Al fin y al cabo, una política salarial es una manera de organizar estas franjas de salario que tenemos dentro de nuestra organización. Normalmente, esta política se estructura en escalafones o distintas franjas salariales, donde en cada una de ellas se describen las características y las necesidades que se deben de dar para estar en una franja u otra. Es importante que esta información sea visible para todos los trabajadores de la empresa, para que todo el mundo tenga claro cómo poder acceder a otra franja salarial si así lo desea. Los puntos más importantes y que te pueden ayudar a elaborar una política salarial justa en tu organización son los siguientes. 1. Definir las funciones y las responsabilidades de cada puesto y cómo éstas encajan dentro del organigrama de la empresa. Para este punto te recuerdo que te puede ayudar el vídeo que tenemos en el canal en el que hablamos de cómo hacer una descripción de puesto de trabajo o DPT. Te lo dejo por aquí arriba. 2. Crear una política de compensaciones a cada uno de los puestos descritos anteriormente en el punto 1, creando distintos niveles de remuneración. Aquí hay que tener en cuenta el salario base, horas extras, dietas, comisiones, etc. 3. Establecer planes de carrera de forma que todos los miembros de la empresa sepan cómo poder pasar de una franja salarial a otra. 4. Controlar y analizar los salarios de tus empleados en relación con el sector en el que estás y realizar comparativas en función de la competencia para saber la competitividad salarial de tu empresa. 5. Analizar y revisar el desempeño de los trabajadores para saber su evolución dentro del equipo y así tener actualizada la política salarial de cada uno de ellos. Aquí, si detectamos que un empleado ha asumido funciones y responsabilidades de una franja salarial más elevada, deberíamos obviamente ofrecerle un aumento de salario. Y es que nosotros que trabajamos a diario con empresas y candidatos, lo que nos encontramos es que no tener opción de crecimiento dentro de una empresa, ni tener una motivación por mejorar en la organización es uno de los principales motivos de cambio de un empleado. Por lo que tener una política salarial estructurada, clara y compartida de forma transparente con todo el equipo te ayudará a tener equipos motivados con su trabajo e implicados con la empresa. Como siempre, cualquier duda, consulta, puedes hacérnosla en comentarios o contactar con nosotros a través de nuestra página web. Muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta luego. Chao. Bueno, como hemos revisado en el recurso del video, existen aspectos importantes a considerar al momento de crear una política remunerativa o una política salarial dentro de las organizaciones. El primer punto es definir funciones y responsabilidades para cada puesto de trabajo. Abordaremos en adelante este punto al crear y levantar perfiles de cargo oportunos para cada uno de los puestos que vamos a valorar. También nos dice que debemos establecer una política en la cual se deje por sentado cómo será este proceso de remuneración
Tenemos que tener en cuenta el aspecto externo a la empresa, es decir, ver cómo están siendo remunerados los mismos cargos en empresas de diferentes sectores y también pues que son nuestra competencia, ¿no? Para entender el contexto en el cual vamos a desarrollar nuestra política remunerativa. El punto 1.2 hace referencia a los sistemas de compensación que se conocen también como política remunerativa. Esta política es un conjunto de principios y directrices que establece cómo una organización va a compensar a sus empleados por su trabajo y contribución. Incluye decisiones sobre el diseño de estructuras salariales, la determinación de los niveles de compensación y la gestión de los beneficios adicionales que se ofrecen a los empleados. A continuación, detallaremos los objetivos y beneficios clave de una política remunerativa bien diseñada. Referente a los objetivos, nuestro primer punto será atraer y retener el talento. Entonces, uno de los principales objetivos de la política remunerativa es atraer y retener empleados talentosos y competentes a la organización. Ofrecer salarios y beneficios competitivos en comparación con otras empresas del mercado puede ser un factor clave para atraer a los mejores candidatos y mantener a los empleados actuales. El segundo objetivo será motivar y recompensar el desempeño. La política remunerativa busca incentivar y recompensar el desempeño excepcional de los empleados a través de un sistema de incentivos, bonificaciones y aumentos salariales basados en el mérito, el cual busca fomentar una cultura de alto rendimiento y reconocer el esfuerzo y los logros individuales. El tercer objetivo será la equidad y la justicia interna. La política remunerativa tiene como objetivo establecer una estructura de compensación interna que sea percibida como justa y equitativa por los empleados. Se busca establecer criterios claros y transparentes para determinar los niveles de compensación y garantizar que exista coherencia y consistencia en la forma en que se recompensa a los empleados dentro de la empresa. Una vez que perseguimos estos objetivos, vendrán consigo ciertos beneficios al momento de establecer una política de remunerativa efectiva. El primero de los beneficios podemos citar la mejora del desempeño y la productividad. Una política remunerativa bien diseñada puede aumentar la motivación y el compromiso de los empleados, lo que a su vez se traduce en un mejor desempeño y una mayor productividad en el trabajo. El segundo beneficio hace referencia a la atracción de candidatos de calidad. Una política remunerativa sólida puede hacer que la organización sea atractiva para candidatos talentosos, lo que facilita la contratación de personas con habilidades y experiencia relevantes. La atracción de candidatos de calidad es importante para establecer un grupo de trabajo que sea sólido, que sea productivo y que ayude a la consecución de los beneficios y los objetivos organizacionales. El tercer punto, tenemos una mejora en la satisfacción de los empleados. Cuando establecemos políticas remunerativas basadas en equidad y transparencia, generamos mayor satisfacción y compromiso entre los empleados,
ya que perciben que están siendo tratados de manera justa y que reciben una compensación acorde a la contribución que están haciendo en su lugar de trabajo. Y como cuarto beneficio será el posicionar a la organización con una imagen y reputación importante y beneficiosa, lo que actualmente se conoce con el término de employer branding o crear una marca empleadora, en la cual la política remunerativa justa y competitiva puede mejorar la imagen y la reputación de la organización, tanto entre los empleados como en el mercado laboral actual en general. El análisis y diseño de estructuras salariales vamos a realizarlo a través de un proceso que es sumamente importante dentro de la política remunerativa. Este proceso consiste en evaluar y determinar la forma en que se estructuran los niveles de compensación y las diferencias salariales dentro de la organización. Como vemos en esta imagen, pues en la organización existirán diferentes niveles salariales, pero el objetivo es que estos niveles sean determinados de manera justa, de manera coherente y de manera que reconozcan en realidad el aporte de cada uno de los cargos para la organización. Entonces, definiendo la valoración de cargos, podemos citar que la valoración es un proceso mediante el cual se determina el valor relativo de cada puesto de trabajo dentro de la empresa. El objetivo principal es establecer una jerarquía de puestos que refleje su importancia y que permita establecer niveles salariales justos y equitativos. Vamos a revisar un recurso referente a las compensaciones laborales para dar un contexto más amplio a nuestra temática. Les comparto el video y al finalizar estableceremos algunas conclusiones. Hola, me da mucho gusto que estés viendo nuestro canal, que es un canal especialmente diseñado para ayudarte a mejorar el área de recursos humanos. Y el día de hoy voy a hablarte, continuando con el tema de las compensaciones laborales, algunos tips importantes para tomar en cuenta. Esto es una gran responsabilidad al área de recursos humanos y también como organizaciones, porque el tener claro y por escrito y autorizadas las compensaciones laborales sin duda te van a ahorrar muchísimos dolores de cabeza y van a asegurar que el personal, tus colaboradores, esté tranquilo. Es muy importante que cada cierto tiempo puedas revisar las compensaciones laborales que hoy tienes en tu empresa, tanto para el personal operativo como el administrativo, para los sindicalizados, y que si esto se tiene que mejorar, pues pongas las acciones necesarias para mejorarla, porque finalmente las compensaciones laborales ayudan a que un colaborador tenga una larga permanencia dentro de las organizaciones. Es súper importante también que cuando vas a hacer esta revisión o cuando vas a generar nuevos puestos dentro de la organización, puedas planear con tiempo cuáles van a ser las compensaciones laborales o sueldos que les darás. Es muy importante siempre dimensionar el presupuesto anual y proyectado 5 años adelante, porque esto va a hacer que toda la organización a nivel estratégico esté enterado de cuánto cuesta la nómina, las prestaciones extras, las prestaciones de ley, y que esto siempre se asegure,
porque de repente quieren bajar sueldos o quieren bajar el nivel de prestaciones porque la empresa no está generando lo suficiente, y realmente esto ocasiona muchos problemas y es algo muy dañino para la moral de tus colaboradores. Entonces, si hoy no lo tienes, te pido tener mucha claridad en el presupuesto anual, tanto de nómina, prestaciones de ley y las prestaciones extras, y también proyectado a 5 años. Otro punto súper importante también es poder establecer las políticas de contratación, es decir, la información que siempre esté disponible para todos los puestos que tienes dentro de la organización, para que cuando tú vayas a entrevistar a un posible candidato, le puedas dar la información con datos claros y que también esto le dé mucha certeza y despierte el interés del colaborador. A mí me ha tocado evaluar a varios entrevistadores cuando están haciendo el trabajo, y la principal área de oportunidad que encuentro es que muchas veces cuando el colaborador le dice, oye, pero ¿qué beneficios brindas o qué es lo que ofreces? Muchas veces estos entrevistadores le dicen, mira, aún no me lo han definido, no tengo el dato, déjame investigar y luego te lo digo. Realmente esto se ve muy mal porque no se ve profesional. Entonces, para que no tengas estos momentos de la verdad incongruentes dentro de una entrevista con un candidato, te pido que puedas documentar esas políticas de contratación, que estén muy actualizadas, que estén autorizadas y que también esté muy claro el nivel salarial que tienen estos puestos. Es increíble, pero la gran mayoría de las empresas no cuentan con un tabulador de los niveles de salario que tiene la organización, y esto luego también ocasiona muchos problemas en su clima laboral, porque entre colaboradores hablan y luego se dan cuenta que uno gana más que otro y que otro está ganando bien poquito, pero hace más trabajo, y realmente esto genera un clima negativo a tu cultura organizacional. Yo lo que quiero dejar conciencia con estos videotips es de que realmente trabajen por tener claridad para evitar todo este tipo de problemas. Algo también súper importante dentro de este tema de las compensaciones laborales es que estén muy definidos y validados ya los procedimientos donde se menciona cómo o cuándo aplica un aumento de sueldo o cuándo va a haber una promoción y en qué cierto tiempo se puede dar. Porque si el colaborador y recursos humanos tienen claridad en todo esto, te aseguro que todos trabajan muy a gusto. Los errores más comunes que se cometen en relación a las compensaciones laborales es que muchas veces no hay claridad en los niveles salariales, ni la dirección lo sabe, y a veces recursos humanos, por tanto Excel y archivos que manejan diferentes, no tienen en un solo lugar la información. Esto realmente es una área de oportunidad y te invito a que pongan orden en esto. Otro punto también que se considera un error es que muchas veces no se tienen definidos los mínimos y máximos para los puestos. Entonces de repente, si alguien cae muy bien, pues auméntale, y si alguien no está sobresaliendo pero te cae gordo, pues no le aumentes y ni siquiera lo retroalimentas. Aquí el punto es que todos los colaboradores se tienen que tratar por igual, y por eso debe de haber tabuladores con máximos y mínimos para que esto dé mucha tranquilidad a toda la organización. También muchas veces no existe una política establecida para los aumentos y los colaboradores no lo conocen, y luego esto genera también como muchos comentarios de es que él es el favorito, a mí no me hacen caso. Para evitar todo eso, pues define una política de aumentos, comunícaselo a toda la organización y listo. La parte de tener muy claro los procedimientos, los documentos que se utilizan para autorizar compensaciones laborales o para informar a los colaboradores, también es algo que tenemos que tener muy actualizado. Algo también bien importante y que te recomiendo porque es un error muy común es que muchas veces se tienen sueldos por arriba de lo que el mercado está pagando o también sueldos por debajo de lo que el mercado está pagando. Aquí, si no tienes información, por favor acércate a asociaciones que tenga tu sector para que ahí preguntes con las diferentes personas de recursos humanos y que te puedan dar este dato. O también una muy buena práctica que a mí me encanta por el networking, por lo actualizado que te puede ayudar a tu departamento de recursos humanos, es inscribirte en alguna asociación de recursos humanos de tu ciudad, de tu país, para que siempre te estén compartiendo información actual y que todo esto esté en orden. Y finalmente, algo que pasa como un error muy común es que si esto no se atiende, si no se tiene actualizado, si no se le pone el nivel de importancia
desde la dirección hasta tu área de recursos humanos, con el tiempo tu organización se va encareciendo y va ocasionando muchos problemas que al final afectan a la productividad y resultado que tu gente debe entregar. Deseo que pongas mucha atención en esto. Si tienes alguna duda, contáctame. Mi nombre es Ana y lo que nosotros hacemos es ayudar a mejorar el futuro de recursos humanos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bueno, como hemos visto, la importancia de establecer una política remunerativa es sobre todo la claridad para que puedan los trabajadores sentirse satisfechos con la información recibida y que entiendan muy bien cómo el logro de sus objetivos está vinculado directamente con los beneficios que obtendrán dentro de la organización. Para reforzar este tema, me gustaría compartirles una frase de Edward Lawler que nos dice que la valoración de cargos es fundamental para determinar una remuneración justa y equitativa de los empleados. Edward Lawler ha sido destacado por sus contribuciones en áreas como la compensación y recompensas, el diseño organizacional, el liderazgo y la gestión del cambio, y ha escrito numerosos libros y artículos académicos. Ha sido profesor en reconocidas instituciones educativas como la Universidad de Southern California, y entre sus obras más conocidas se encuentran Rewarding Excellence, Play Strategies for the New Economy, Talent Making People Your Competitive Advantage y Management Reset, Organizing for Sustainable Effectiveness. Lawler también ha colaborado como consultor con diversas empresas y organizaciones en la implementación de prácticas de gestión efectivas. Edward Lawler ha sido reconocido a nivel internacional por su expertise en la gestión de recursos humanos y ha recibido varios premios y honores a lo largo de su carrera. Su trabajo ha contribuido significativamente al desarrollo de teorías y prácticas en el ámbito de la valoración de cargos, la compensación y la gestión del talento. La valoración de cargos se basa en una evaluación sistemática y objetiva de las características y requisitos que tiene cada puesto. Es por eso que dentro del proceso de valoración analizaremos factores como por ejemplo la responsabilidad asignada a cada uno de los cargos, la complejidad que tienen las funciones al momento de ser realizadas, el tema de habilidades requeridas, que está relacionado con el tema de instrucción formal necesario para desempeñar las labores de un determinado puesto, la experiencia previa que también se solicita en la empresa para ocupar determinado cargo, así como el impacto de los resultados de ese puesto específico dentro de la organización. Como podemos ver, hay varios factores que componen al puesto y que vamos a ir analizando y puntuando cada uno de ellos con el objetivo de tener una visión mucho más amplia referente al proceso de valoración. Revisaremos un recurso en nuestra aula virtual, en el cual se ha determinado el libro que se denomina Métodos de compensación basados en competencias. Vamos a hacer una lectura comprensiva referente a esta parte introductoria
sobre los métodos de pago y sistemas de compensación. Diferentes países pueden realizar reuniones con el personal de métodos de compensación basados en competencias. 12. La forma de pago también ha evolucionado. Se establecen los pagos en efectivo, y otras formas de compensación que van desde reconocimientos personales hasta convertir, parcial o totalmente, al personal en accionista de la compañía, pasando por innumerables formas de gratificación, tanto en dinero como en especie, para destacar o premiar el desempeño sobresaliente del personal. Para terminar este análisis histórico hay que resaltar las tendencias de la tecnología de la información, de la comunicación y las altas tecnologías, reconociéndolas como poderosas herramientas para diseñar y desarrollar nuevos sistemas de compensación, lo que exige el conocimiento y dominio de estas. Se necesita personal muy preparado, dado que el trabajo multidisciplinario comienza a ser una costumbre y se adopta un mismo idioma, gracias al cual los profesionales de diferentes países pueden realizar reuniones con el personal de una empresa en particular para resolver cualquier tipo de problema mediante la videoconferencia. Cabero, 2009, p. 300. Asimismo, en poco tiempo también será normal y entendible un conocimiento de la realidad virtual como una forma de entrenamiento del trabajador del tercer milenio. 1.2. Conceptos básicos sobre salario. Salario es definido por el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia como el pago asignado, en dinero o en especie, por el empleador como contraprestación directa del servicio personal prestado por el empleado. 1.2.1. Clasificación del salario. El salario se clasifica teniendo en cuenta la función que cumpla. Salario real es la capacidad de compra que proporciona el pago recibido en un tiempo dado. Desarrollo histórico, conceptos y teorías salariales. 13. Salario nominal es el pactado entre las partes mediante un proceso contractual. Salario base es la cantidad mensual acordada entre empleado y empleador y que sirve para calcular el subsidio familiar. Salario por cantidad recibida, puede ser fijo o variable. Fijo cuando la suma recibida es constante en todos los periodos de pago acordado, y variable cuando se trata de las comisiones recibidas por ventas. Salario integral es la cantidad única acordada entre las partes y cubre el pago de salario, prestaciones sociales y otros beneficios que compense los recargos por horas extras trabajadas, festivos, primas legales y extralegales, cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie y otras estipuladas por la ley. No incluye las vacaciones, y solo se puede acordar con empleados que devenguen un salario mayor o igual a 10 salarios mínimos. Salario por forma de pago, puede ser en dinero o en especie. Salario mixto, cuando se acuerda una base mínima, y un porcentaje adicional sobre los resultados obtenidos, ya sean cuantitativos o cualitativos. Salario a destajo, también es llamado salario por obra terminada, consiste en que el empleado puede recibir el pago mensualmente según el acuerdo a que lleguen las partes. Dicho pago no puede ser inferior al salario mínimo si el trabajador presta sus servicios en jornada continua. Salario mínimo es el valor mínimo que se debe pagar al trabajador, ya sea estipulado por la ley o por la empresa, sin que este último sea inferior al mínimo legal que decreta el gobierno. Álvarez Daza, 1990. 1.2.2. Importancia de la compensación. Es tan importante este tema que los empresarios, el gobierno y los trabajadores siempre discuten acerca de él. Por un lado, los empleados no. Métodos de compensación basados en competencias. 14. Ahorran tiempo ni argumentos para defender una compensación justa por su trabajo, mientras que los otros dos actores buscan la forma de disminuirlo o flexibilizarlo. 1.3. Teorías sobre el salario. Luego de esta breve reseña del hombre y la evolución de la compensación es necesario analizar las teorías salariales desarrolladas por diversos expertos a lo largo de la historia. Será posible contar con un marco de referencia para establecer un modelo de valoración del trabajo, al mismo tiempo que se tienen en cuenta las tendencias mundiales sobre los factores fundamentales y nuevos conceptos sobre la administración de la compensación. Estas teorías se presentan de manera resumida, resaltando los aspectos que consideramos más importantes para el propósito de este libro. 1.3.1.
Teoría de los ingresos de Adam Smith. Según Smith, 1723-1790, el salario debe ser el necesario para que el trabajador y su familia subsistan. Sustenta su teoría argumentando que si el salario es muy bajo, la segunda generación de obreros desaparecería, por lo cual el patrón se quedaría sin la fuerza laboral necesaria para sus fines de enriquecimiento. De acuerdo con Smith, el factor principal para fijar los salarios es la influencia de la oferta y la demanda. De esta manera, la distribución de la mano de obra sería más beneficiosa para el desarrollo económico de un país, debido a que los trabajadores se verían atraídos a emplearse en aquellas industrias donde fueran más necesarios porque éstas brindarán salarios más altos. En este tema Smith trata el desarrollo económico de un país cuando señala que, en consecuencia, la demanda de mano de obra asalariada aumenta necesariamente con el incremento del ingreso y del capital de las naciones. Desarrollo histórico, conceptos y teorías salariales. 15.1.3.2. Teoría del salario de subsistencia de David Ricardo. En el estudio de salarios, David Ricardo, 1772-1823, distingue diferentes tipos, tales como salario nominal, salario real, salario de subsistencia, y se refiere también a la formación y aumento de salarios. Su teoría interpreta el salario como una mercancía más que está expuesta a las leyes de oferta y demanda del mercado. Sin embargo, aclara que el precio natural de la mano de obra es el precio necesario que permite al trabajador y a su familia subsistir y perpetuar la raza. Cabe anotar respecto a su teoría, la sugerencia de no intervención del legislativo en el manejo de los salarios para permitir al mercado cumplir con su papel de regulador. 1.3.3. Teoría del fondo de salarios de John Stuart Mill. Interpretando el ejemplo de John Stuart Mill, 1806-1873, los salarios suben siempre que dos o más patrones corren detrás de un obrero, y bajan siempre que dos o más obreros corren tras un patrón. El autor de esta teoría la explica de la siguiente manera: los salarios dependen principalmente de la demanda y de la oferta de trabajo o, en otras palabras, de la proporción entre el capital circulante, empleado para la compra del trabajo, fondo de salario, y la población integrada por la clase trabajadora. Se concluye, entonces, que el cambio de uno de los dos elementos reguladores generaría un cambio en la tasa de asignación salarial. Según esta teoría, el salario crece en proporción directa al crecimiento del capital, y en relación inversa con respecto al crecimiento de la población, como se muestra en la siguiente ecuación: salario igual capital barra población. Tomás Malthus, 1766-1834, en su ensayo sobre el principio de la población, afirma que mientras ésta crece en progresión geométrica, métodos de compensación basados en competencias. 16 medios de subsistencia, en las circunstancias más favorables a la industria, nunca pueden aumentar en otro sentido que en progresión aritmética. Con base en este pensamiento, Malthus les dice a los trabajadores que ellos deben ser los responsables del crecimiento de los salarios, y para lograrlo deben impedir el aumento de su propia clase, evitando los matrimonios, controlando la procreación, es decir, limitando el número de hijos. Como se puede ver, las ideas de este pensador coinciden con las de Stuart Mill, al considerar que los salarios son una consecuencia del manejo correcto que se les dé a los factores de población y capital, buscando que si la liebre se duerme, ya no será difícil que la tortuga la alcance y la aventaje. Parábola de la doctrina malthusiana. 1.3.4. Teoría de los salarios altos de Henry Ford. Henry Ford, 1863-1947, expone en forma sencilla la siguiente teoría: si los salarios de los trabajadores son altos, se genera una mayor capacidad de consumo, y para satisfacerla es necesario producir más. Como consecuencia, las ventas aumentan, las utilidades aumentan, lo cual permite hacer nuevas inversiones en tecnología para incrementar la productividad. Interpretando la tesis de Ford, se puede comprender que una mayor utilidad permitiría a los productores hacer nuevas inversiones para obtener incrementos en la productividad. De esta manera los precios de los productos podrían disminuirse, y así se completaría nuevamente el ciclo. Consecuente con su pensamiento, Ford pagó los mejores salarios en su compañía para que el personal pudiera comprar los carros que producían. 1.3.5.
Teoría marxista del salario según Karl Marx, 1818-1883, debe existir un salario de subsistencia que se paga directamente al trabajador, y otra parte que debe ir a una. Desarrollo histórico, conceptos y teorías salariales. 17 Cuenta social, para que el Estado la distribuya a través de servicios financiados por el Fondo Nacional de Plusvalía. Su teoría está basada en el análisis que hace del salario en la sociedad capitalista. De acuerdo con Marx, el trabajo no es realmente una mercancía, y el aceptarlo como tal es consecuencia de la deformación impuesta por el sistema capitalista. Al admitir que el trabajo tiene valor, este debe medirse consigo mismo. Por lo anterior, la venta del trabajo, suma de trabajo necesario y suplementario, supondría la exclusión de la plusvalía, o sea, el beneficio que enriquece al capitalista. Spiridonova, 1965, p. 145. A manera de ejemplo, suponga que un trabajador produce 2 salarios mínimos, laborando 48 horas a la semana o 192 al mes, y lo requerido para su sustento, y el de su familia es un salario mínimo. Por lo tanto, el trabajador solo recibirá un salario mínimo. Esto significa que solo está recibiendo lo equivalente a 15 días, y los otros 15 días no les son remunerados. De esta manera se puede explicar la plusvalía como la diferencia entre lo que recibe el trabajador para cubrir su sustento propio, y el de su familia y el verdadero valor del producto realizado. 1.4. Criterios para fijar salarios. Los salarios pueden asignarse teniendo en cuenta uno o más de los siguientes criterios. Tabla 1.1. Criterios para fijar salarios. Criterio basado en valoración del cargo. Requisitos del cargo. Valoración del desempeño. Desempeños extraordinarios del personal. Valoración de utilidades del periodo. Capacidad de la empresa. Valoración de los salarios del mercado. Competencia. Métodos de compensación basados en competencias. 18.1.5. Opiniones sobre el salario. El tema del salario representa una controversia a nivel nacional, y en ella participan 3 actores principales, cada uno de los cuales busca influir desde su perspectiva en la asignación salarial, para obtener diversos beneficios de acuerdo con su posición particular. En la siguiente tabla se enuncian las posiciones de dichos actores, con el propósito de que se entienda la relevancia de estos en la asignación de salarios. Los trabajadores buscan que sus salarios sean más altos, para tener un mejor nivel de vida. Sin embargo, el salario que el empresario puede fijar se ve restringido por su presupuesto, y los valores del mercado en cargos similares. Finalmente, esta disputa se encuentra controlada por la sociedad, la cual establece el equilibrio entre estas dos variables. Tabla 1.2. Posiciones frente al salario. Trabajadores. La asignación salarial representa para el trabajador los medios para tener un nivel de vida determinado para sí mismo y para su familia, lo cual le da un estatus en la sociedad. Por otra parte, la asignación salarial, sin importar la forma empleada por el empleador para estimarla, permite darle al trabajador una importancia relativa frente a los demás, y en consecuencia, los niveles de productividad pueden ser afectados positiva o negativamente según la relación que ésta tenga con el desempeño del empleado. Para el empresario, la asignación salarial es vital a la hora de estimar los presupuestos de la organización, por lo que ésta representa una porción elevada de los costos de producción, la fijación de precios y, como consecuencia, el nivel de ventas de los productos. En resumen, el empresario debe tener en cuenta varios factores cuando fije los salarios, dado que de estos depende la calidad del personal contratado para su empresa, la capacidad de retener los buenos trabajadores y, naturalmente, pensar en las utilidades para los accionistas. Empresarios. La sociedad se ve favorecida si las asignaciones salariales permiten influir en la prosperidad de la comunidad, gracias a la relación directa que exista entre los salarios de la masa trabajadora y los incrementos de la productividad. Para que la sociedad se vea favorecida, los otros dos actores deben trabajar en armonía y buscando permanentemente mejorar la competitividad. Es necesaria la intervención del Estado para que prevenga problemas laborales que más tarde pueden afectar a la sociedad. Desarrollo histórico, conceptos y teorías salariales. 19.1.6. Resumen. El estudio de la evolución del hombre y la remuneración permite a los gerentes de recursos humanos darse cuenta de la responsabilidad que tienen frente a la historia como agentes claves en la toma de decisiones sobre compensación. Los grandes inventos, como la máquina de vapor, la utilización del agua y el aire en las nuevas tecnologías, la Revolución Francesa, entre otros,
fueron los factores que dieron lugar a una nueva era, la revolución industrial, y el sistema de compensación fue uno de los más favorecidos gracias a la necesidad de atraer el trabajador urbano para construir las grandes obras civiles, y satisfacer las demandas del personal requerido en la industria y el comercio. A la par del desarrollo industrial se fortalecieron también los sindicatos, y con ellos las grandes reivindicaciones de todo tipo para el trabajador, a tal punto que la jornada laboral diaria de 16 horas se redujo a 8, vigente actualmente, con tendencias a establecer horarios de 6 horas, 6 de trabajo, 6 de estudio, 6 para el deporte y la cultura y 6 para reponer energías. La era actual, la del conocimiento, ha revolucionado todo, hasta el punto que parece ser que el hombre se ha propuesto comprender en forma exhaustiva su realidad. Los conceptos básicos y teorías sobre el salario ayudan a ser precisos a la hora de fijar la remuneración, de forma que empleado y empleador sepan claramente qué modelo es utilizado, y cuáles son las razones para ello. Métodos de compensación basados en competencias 21.7. Bueno, como resumen de la clase del día de hoy y para puntualizar los aspectos más relevantes que hemos revisado, quiero que tengamos una idea clara del enfoque estratégico que constituye los sistemas de compensación, el cual pues está determinado por 5 puntos importantes, que era el alinear tus políticas y tus prácticas retributivas a los objetivos organizacionales y a las metas de la empresa. Segundo, tomar como referencia siempre la competitividad externa de salarios para adecuar los de la organización en un nivel que sea pues equitativo y que represente una ventaja competitiva para poder atraer talento adecuado a la organización. El tercer punto, la equidad interna, como un sistema que nos permita retribuir efectivamente por el empeño y por el esfuerzo que establece cada uno de los colaboradores en sus actividades y no por criterios aleatorios o subjetivos. Como punto 4 teníamos que es importante que estos sistemas sean flexibles, adaptables y modificables en el tiempo dependiendo varias condiciones internas y externas de la empresa. Y finalmente, la comunicación clara es un aspecto sumamente importante, ya que nos permite pues, que los trabajadores tengan un conocimiento pleno de cómo van a ser compensados en su trabajo y cuáles son los objetivos que deben llegar a cumplir para que puedan obtener los beneficios y la remuneración que ha sido pactada previamente. Otro aspecto importante es que los sistemas de compensación van a ser un conjunto de principios y directrices, ¿no?, que va a establecer la empresa y que existe todo un proceso mediante el cual vamos a llegar a establecer la política remunerativa dentro de las organizaciones. En las siguientes clases abordaremos justamente este proceso desde la parte número 1, que sería el levantamiento de los perfiles de cargo para entender correctamente todos los requisitos del puesto, las habilidades, la experiencia, las competencias necesarias. Y nuestro trabajo, la actividad y el taller estarán también enfocados en esta línea con el objetivo de poder establecer un sistema de valoración objetivo, equitativo, justo y eficaz para todos los trabajadores. Muchas gracias, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos estaremos viendo en una próxima sesión.